maestrías en Derecho, quiero que se fijen ustedes siempre para el análisis de esta sentencia en lo que dice la sentencia en el punto B, numeral 68, en adelante de la sentencia. Ahí está la clave. Está la clave de cómo se llega al matrimonio igualitario. Pero ojo, a pesar que la Constitución de la República decía que el matrimonio, y se lo definía como el matrimonio como una institución entre hombre y mujer. Punto. Y de pronto, 5 votos de hombres versados en derecho y académicamente respetables nos dicen que eso no dice la Constitución. Dicen que eso está escrito, pero que dice otra cosa. Llama la atención y uno busca las premisas y el desarrollo de las premisas para saber por qué concluyen en que lo que está escrito no dice lo que dice, sino que dice otra cosa. Y efectivamente seguimos los 5 votos que comienzan por señalarnos, esto para los profesionales maestrantes, el artículo 427 de la Constitución. La premisa normativa de todo esta no mutación, yo la voy a llamar, discúlpeme, reforma constitucional, es el artículo 427, que dice: las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal, subrayo, dice la Constitución, por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. Esas dos líneas es lo importante para la premisa metodológica que va a seguir los 5 votos de la Corte. La Constitución, cuando dice hombre y mujer, dice el 427, se debe interpretar como hombre y mujer, literalmente, pero en su integralidad. Aquí entra el componente trasplantado. ¿Qué significa integralidad? Ayer escuchaba yo a María Paula Romo, una brillante académica que fue en mi época, cuando hacíamos reformas judiciales en el país y reformas constitucionales en el país, decir que era una interpretación sistemática. No. Lean ustedes cómo lo desarrolla la Corte y van a ver que no, porque el artículo 427 y el ponente de esta sentencia es un hombre académico de primera, no se equivoca. Integralidad no significa sistemático, no. Integralidad significa, viene de integridad. Es decir, ¿qué es lo que hizo el constituyente del 2008 cuando puso esta norma? Nos dijo a todos los ecuatorianos: la letra de la Constitución se interpreta, pero intégrela. Y uno el que no haya leído a Working no sabe a qué se refiere. ¿La integra con qué? Y entonces vamos a la vieja polémica, si verdad el Pulido me refresca la memoria, entre Hart y Working. Es decir, todo lo escrito pueden ser reglas, pero hay principios. Hart se olvidó del capítulo principios, pues decir olvidar al maestro es más o menos decir, no le dio la preponderancia a los principios, que Working en cambio dijo un ratito de Harvard, si no recuerdo usted, Working, de Harvard dijo: señor Hart, le dijo a Londres: señor, esto es brillante lo que usted ha expuesto, el derecho son reglas de conducta, y los principios. ¿Dónde están los principios? Revive, revitaliza o redescubre los principios Working y cambia una de las facetas y dimensiones de lo que llamamos ahora neoconstitucionalismo. Porque resulta que los principios pasan a ser tan aplicables y tan mandatorios y tan normas de conducta como las reglas. La única diferencia es que la regla de conducta se aplica mediante la subsunción. Conducta prevista, conducta ejecutada, consecuencia de la norma. No hay como perderse, seguridad jurídica plena.
Pero en cambio el principio solo dice un mandato, como lo califican, de optimización. Tienes que hacer tal cosa, garantiza el derecho a la vida, y no dice nada más. ¿Cómo, señores? ¿Cómo lo garantizo? Eso es problema tuyo. Y los principios se deben aplicar, como lo dice el artículo 11 de la Constitución. ¿Qué sigue haciendo el constituyente en consecuencia? ¿Con qué lo integra el tenor literal hombre y mujer? Lo integra como un principio, ya no como una regla, ojo, que se llama el principio de igualdad. Y le dice, todos los seres humanos somos iguales, en consecuencia no puede haber discriminación, que es diferencia no justificada, cuando el género es el mismo. Por lo tanto, apliquemos el principio de igualdad. Y el patrimonio, entonces, donde dice hombre y mujer, debe decir hombre y hombre, mujer y mujer, hombre y transgénero, hombre y tal, no sé cuántas calificaciones más hay. No estoy del milenio, por lo tanto, ahí me limito. Ahora bien, entonces integra el tenor literal, como dice el control 427, con el principio de igualdad y no discriminación, y lo convierte en la norma igualitaria que aspiraba la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no dice que reformemos la Constitución, que interpretemos la Constitución así. Lo que dice la Corte Interamericana es una opinión consultiva vinculante, estoy de acuerdo, es que se reforme la Constitución. Pero la Corte Constitucional no tiene competencia para eso. Y lo que hizo fue vía interpretación, en mi humilde criterio, fue interpretar, no, fue reformar la Constitución, utilizando la vía de la tenor literal con la integridad, con el principio de no discriminación y justicia. 5 votos por la línea de que sí se puede hacer eso y 4 votos que opinan que no se debe hacer eso. Y aquí entra el debate. Y aquí entra Pablo Alarcón y aquellos que hemos tenido la suerte de leer su libro. Soy sincero, no de estudiarlo todavía, porque ya me invitaría Pablito a una faena que ya la haré en algún momento, menos complicado de mi profesión, donde dice Pablo, en este punto, y dirigido a los de la Corte Constitucional, parecería por este fallo, cuando dice, en cuanto a la técnica se refiere, vale señalar que ésta se encuentra claramente influenciada por la estructura del sistema de fuentes y las fuentes de derecho dominante, el papel de la interpretación. Al existir un sistema de fuentes predominantemente escrito, hombre y mujer, la labor del juez, como se mencionó, no necesariamente es creadora del derecho. Es decir, nos dicen otras palabras, en estas pequeñas líneas de la página 78 de su obra, lo dice claramente, diferenciemos lo que es interpretar, lo que es crear. Y aquí entra el trasplante. Si somos borquinianos puros, el principio prevalece sobre la regla, integro el tenor literal y hago decir a la letra lo que no dice. Ese es el proactivismo, al activismo judicial al cual se refiere Carlos Bernal Pulido, que en su corte es absoluta minoría, con 2 votos nomás de los que opinamos igual que él, contra 6 votos. Acá la cosa está diferente, 5-4. Entonces, y aquí viene otra vez Pablo Alarcón. Por eso es que estas cosas que se leen, y eso yo invito a los maestrantes que lo hagan siempre, que la academia no se quede en los libros, se aplica. Y aquí viene otra vez Pablo Alarcón, y nos dice en la última parte que resumió o reseñó brillantemente, como siempre, Carlos Bernal. Y dice, ahora muy bien, ¿qué hemos logrado entonces con esta sentencia y este trasplante? Hemos creado una nueva norma, sin discusión, una nueva norma, realizada por la Corte Constitucional, en que dice y altera las reglas del contrato de la sociedad conyugal. Y puede ser del mismo género. Punto. Ahora bien,
¿Se utilizó el derecho comparado para esto? Claro que sí. Claro que sí. No somos el único país. Se debe haber leído, y se ha leído, múltiples reformas. Ojo, reformas. Me daba un ejemplo un brillante académico el otro día y me decía, pero Jorge, en Estados Unidos, ¿cuántas interpretaciones ha habido de una sola frase de la Constitución norteamericana? The people, el pueblo. Solo de ese concepto. El pueblo era primero sin afroamericanos, solo blancos. El pueblo después fue solo hombres, sin derecho a las mujeres. El pueblo fue varias sentencias de la Corte Suprema interpretando lo escrito como people. Sí, pero ese es un término que se ofrece para varias interpretaciones. Pero cuando se dice hombre y mujer, muy difícil es que pueda ser objeto de una interpretación que conlleve a hombre y hombre. Pero está, eso sí quiero reconocer, brillantemente argumentado el fallo. No podía ser menos proveniente de quien es el ponente. Y no puede ser menos con los votos que lo acompañaron. Pero respetuosamente soy contrario a que ese trasplante se aplicó como nuestra Constitución lo dice, por una simple razón. Si el Ecuador no tuviera un capítulo entero dedicado a la reforma constitucional, estaría bien. Operó una mutación constitucional por efecto interpretativo, está bien. Pero aquí hay un problema, y aquí le dice la Constitución tanto a la Corte como a todos nosotros: si quieres reformar esto y la interpretación te hace alejarte, desapegarte del tenor literal, no te queda más que reformarla. La Corte no fue por la reforma, fue por una interpretación forzada, mal llamada interpretación que se llama reforma. Por eso, para comprender estas cosas y poder hacer coloquios y diálogos con ustedes, conocedores del derecho, y saber dónde está lo que podemos apoyar y por qué razón lo apoyamos, o por qué razón no lo apoyamos, sin más razones que las jurídicas, debo dar mi justo y cálido agradecimiento a Pablo Lepón por enseñarnos estas cosas.